Es que así es Dios, Él hace cosas asombrosas. Un Dios que siempre está presto para bendecirnos. Cuán importante entonces es creerle al Señor, depositar nuestra confianza, hasta en el último momento ser fieles al Señor. Entonces Dios es así, Dios es maravilloso, Dios es un Dios compasivo, un Dios benevolente. Nuestra obediencia a Él, eso es lo que el Señor desea de nosotros. Qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas noticias, del que proclama la paz, del que anuncia buenas noticias, del que proclama la salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. La guía familiar. En 1678 se publicó la obra clásica de ficción cristiana llamada El progreso del peregrino. Probablemente algunos de ustedes, líderes, lideresas, lo han leído. Es un libro muy especial que nos narra el trayecto o el camino que sigue cristiano, y es acompañado de otros personajes, ¿verdad?, que se le aparecen en el camino. Esta obra fue escrita por Juan Bunyan. Juan Bunyan fue un hombre que en su juventud tuvo muchos problemas, algunas situaciones complicadas, pero luego se convirtió al Señor y se hizo un predicador de la palabra de Dios. A raíz de estar predicando la palabra del Señor en un país donde no se podía hacer libremente en ese momento gracias al reinado de quien estaba en ese momento en el trono, Juan Bunyan fue llevado a prisión y se le dijo que no siguiera predicando el nombre del Señor. Y Juan Bunyan dijo estas palabras: aunque me creciera musgo en mis párpados, yo prefiero estar en prisión, pero no dejar de predicar la palabra de Dios. Allí en prisión fue que Bunyan escribió esta obra clásica, El progreso del peregrino. Y es que él se mantuvo obediente, se mantuvo fiel al Señor, y así es como nosotros debemos hacerlo, mantenernos fieles al Señor, no importa la circunstancia. Allí el Señor nos puede bendecir mucho, allí el Señor nos puede usar mucho también en esa fidelidad que nosotros demostramos a Él. Juan Bunyan se mantuvo obediente, confiando, y fue fiel al Señor. Por eso el Señor lo bendijo muchísimo. Para el estudio correspondiente a esta semana hemos invitado al pastor Isaí Carvajal. Con él aprenderemos acerca de la vivencia de un hombre de Dios, de cómo él fue obediente, fiel y se mantuvo confiando en el Señor. Recibamos a nuestro hermano. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Usted que es líder, lideresa, supervisor o supervisora, que está trabajando siempre en lo que es las células, deseamos que de parte del Señor usted esté siendo bendecido y bendecida. Es un privilegio poder estar acá con ustedes compartiendo lo que es la segunda lección, este tema de la guía, que lleva por nombre el Monte Moriah. Esperamos de que usted pues aquí pueda obtener algunos recursos para poder facilitar el dar la guía este próximo sábado que corresponde la célula. Vamos a comenzar entonces a detallar ya lo que es el estudio. Como decíamos, el tema se llama el Monte Moriah y la lectura se encuentra en Génesis, capítulo 22, del versículo 1 al 5. La verdad central nos dice así: la fe del creyente se manifiesta en su obediencia, confianza y fidelidad a Dios. Esto es donde girará nuestra lección, es donde nos vamos a enfocar. Los puntos importantes están acá, acerca de la obediencia, la confianza y la fidelidad a Dios. Es lo que usted, hermano líder, hermana lideresa, tratará de darle a entender a cada uno de los asistentes que llegarán en su momento a cada una de nuestras células. Vamos a pasar a la parte de la lectura que se encuentra en el libro de Génesis, capítulo número 22, versículo 1 al 5. Nos dice así de la manera siguiente. Pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham. «Abraham, aquí estoy», respondió. Y Dios ordenó: «Toma a tu hijo Isaac, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moria. Una vez allí ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré». Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno. También cortó leña para el holocausto, y junto con 2 de sus criados y su hijo Isaac, se encaminó hacia el lugar que Dios había indicado.
Al tercer día, Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces dijo a sus criados: «Quédense aquí con el asno. El muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos junto a ustedes». Ahora vamos a la parte introductoria y nos habla acerca del libro de los Hebreos. Nos cita el momento en el cual pues, el personaje Abraham recibe elogios a causa de la fe de aquel hombre. Nos muestra acerca de cómo el Señor pues, lo manda a un lugar y le da una misión, ¿verdad? Que él sin conocer se va y comienza a disponerse a llegar a ese lugar, a ese monte Moriah, sin saber que muchos años después pues, sería el lugar donde Dios también habría de darle posesión con esa tierra y Dios pues también habría de manifestarse. También Dios le había indicado algo más y era el hecho de poder sacrificar a su hijo, entregarlo como holocausto. Era algo difícil para aquel personaje, para aquel hombre, aquel papá, que tenía a su único hijo, porque le menciona ahí la Escritura que tenía que entregar en holocausto a su hijo que tanto amaba, a su único hijo. Pero sin pensarlo, obviamente que pudo haberle causado un poco de dolor, un poco de dificultad a este hombre, a Abraham, el hecho de llevar y entregar su hijo. Pero Dios tenía un propósito con él y tanta era la confianza, tanta era la fe que Abraham le tenía al Señor, que sin pensarlo, sin vacilar, él se dirige ya a lo que era aquel lugar para ofrecer en holocausto a su hijo Isaac, el único hijo que tenía. Imaginemos aquel momento, hermano, qué dificultad habrá sido para aquel hombre Abraham. Qué difícil sería enfrentarse a este tipo de situaciones, pero era Dios quien le llamaba y como él tenía fe, como él tenía la confianza en el Señor, él se dispone y sale a aquel lugar donde había que entregar a su hijo para que ahí pues fuese sacrificado. Obviamente que Abraham tenía la confianza y la esperanza en Dios de que Dios tenía un plan, de que no era nada más que Dios había antojadizamente quizás ideado el hecho de acabar con la vida de Isaac, sino que la confianza de Abraham era tal que esperaba que Dios hiciera algo, que Dios hiciera un milagro, que Dios podía hacer diferente las cosas. Entonces nos habla acerca de la fe de este hombre. La fe de Abraham presenta tres cualidades importantes que son las que ya vimos en lo que es la verdad central. Por eso decíamos que había que poner mucha atención a ello. Y es el hecho de que nos habla acerca de la obediencia, la confianza y la fidelidad que Abraham tenía acerca de Dios. Estas tres cosas son muy importantes que todo cristiano también tenemos que tener en cuenta nosotros también. Acerca de la obediencia, obedecer al Señor, confiar en el Señor y serle fiel al Señor, creyendo de que Él es omnipotente, de que Él tiene todo bajo el control y que si le creemos al Señor, si le obedecemos al Señor y le somos fieles a Él, pues de Dios recibiremos también la bendición que Él tiene preparada para cada uno de nosotros. Pasamos al punto número 1 que nos habla acerca de la obediencia de Abraham. En el libro de Génesis que estamos leyendo nos habla en este capítulo 22 acerca del momento en el cual Dios pone a prueba la fortaleza y el carácter de Abraham. La solicitud que Dios le hacía a Abraham no era sencilla, por decirlo así. No era fácil el hecho de que Dios le dijese que se levantase y que fuese hacia el monte Moriah y ahí pues Dios habría de recibir el sacrificio de su hijo. No era una decisión sencilla, no era algo que él pudiera tomarlo a la ligera, sino que quizás en algún momento pues pudo meditarlo y haber dicho, bueno, Dios me pide que yo haga esto, entonces lo voy a hacer porque Dios me lo pide. Y que eso es así, obedecerle a Dios muchas veces puede ser un poco difícil, puede tener sus complicaciones. Aunque las situaciones, aunque las cosas parecieran que no tienen sentido para nosotros, pero obedecer al Señor es lo más importante que podemos hacer. Tener esa obediencia hacia Él. Por eso es que dice que para Abraham esto fue como una prueba personal,
Porque aparte era su único hijo, el único hijo que tenía, y Dios le había hecho también una promesa a Abraham. Era que Dios de allí, en Isaac, Dios había de hacerle una descendencia de hijos grandísima. Su descendencia sería como la arena del mar, donde no se podría contar la descendencia de este hombre. Pero ahora Dios le pedía el sacrificio de su hijo. Y sin dudar, sin vacilar, este hombre, Abraham, dice que él se dirige a obedecer lo que Dios le estaba diciendo. Pero qué difícil era, qué dificultad era para aquel ser humano en aquel momento tomar esta decisión. Porque no se lo había contado ni a su esposa Sara. Porque posiblemente ella en aquel momento iba a decir, pero Abraham, ¿y cómo es posible de que Dios nos haga esto? Abraham, ¿cómo es posible de que si es nuestro único hijo, posiblemente yo no pueda darte más hijos? Y si ahora lo entregamos, entonces ¿cómo quedamos? Si Dios ha prometido que hará descendencia, una ascendencia grande, si serás padre de naciones, pero ahora nos pide que entreguemos en sacrificio, en holocausto a nuestro hijo. No lo compartió, se lo guardó para sí solo. Se lo guardó en su corazón y quizás eso le generó un poco de zozobra, quizás un poco de dificultad, porque no era fácil aquello a lo que él se estaba enfrentando. ¿Cuántas veces usted en la vida, hermano líder, hermana lideresa, nos hemos enfrentado a situaciones así quizás donde nuestra fortaleza, nuestro carácter es puesto a prueba? Donde hay circunstancias que quizás no se las contamos a nadie, sino que decidimos guardárnoslas para nosotros solos y quizás solamente decimos, bueno, Señor, que se cumpla su voluntad, que se cumplan tus propósitos en mi vida, así que si tú deseas esto de mí, yo lo haré. Entonces, es bueno que nosotros, hermano líder, hermana lideresa, le transmitamos esto a quienes, a los oyentes, a los miembros de nuestra célula, que lo importante acá es obedecer al Señor, aunque las circunstancias pudieran parecer quizás que no son las adecuadas, pero si Dios nos pide algo, debemos de hacerlo, porque Dios cumplirá al final su propósito en cada uno de nosotros. La obediencia a Dios nos conduce a colocar a Dios como prioridad absoluta. Dios debe ser el centro de todo. Si Dios nos pide, pues que hagamos algo, debemos de hacerlo, aun cuando las cosas no nos parezcan bien. Porque Dios debe ser primero en nuestra vida, antes que la familia, antes que las posesiones, antes que todo lo que podamos tener. Dios debe ser siempre el primero en nuestra vida. Si hacemos esto, seremos honrados de parte del Señor. A continuación, hermanos y hermanas, vamos a dejar el testimonio de un hermano líder que quiere contarnos acerca del momento, un momento que él ha vivido acerca de este punto que hoy hemos tratado. En el diario vivir de nosotros como servidores, tanto supervisores, líderes, siempre van a haber luchas, van a haber momentos difíciles en la vida personal que podamos enfrentar. Así como Abraham, fue un trato personal que él tuvo, porque él fue el que oyó la voz del Señor. Entonces, el paso que Abraham da un paso enorme. ¿Por qué? Porque está haciéndolo aún en contra de aquello que más amaba, que era su hijo. Entonces, así nos puede suceder a nosotros en nuestro servicio. Como líderes, como supervisores, muchas veces enfrentamos situaciones duras, situaciones en las cuales nuestra esposa se enferma, nuestros hijos se enferman. En el momento que nosotros estamos sirviendo al Señor, estamos dando el todo de nosotros, son los momentos más duros que nos pueden suceder cosas. Y eso lo que debe hacer en nosotros es motivarnos a seguir confiando en el Señor, porque nuestra fe debe de resplandecer con esa confianza, con esa fidelidad a nuestro Señor, no abandonarlo, no porque hoy está la marea alta, nosotros vamos a retroceder atrás, no, sino seguir adelante, seguir confiando. Abraham siguió su camino hacia el Moria, a sacrificar a su hijo, obediente, y esa confianza se manifestó en la acción que él estaba haciendo. Entonces, eso debemos hacer nosotros en nuestro diario vivir, como líderes, como supervisores, esforzarnos, trabajar cada día más, demostrar nuestra fidelidad, demostrar nuestra confianza al Señor, porque sabemos que eso tiene una gran recompensa. Sabemos que sus promesas son fieles, son verdaderas.
aun cuando las lágrimas salgan de nuestros ojos, aun cuando la carga la sintamos que ya no podemos dar un paso más, sabemos que Él va a estar ahí para nosotros. Y Él siempre tiene una recompensa a esa fidelidad que nosotros le vamos a mostrar, a esa confianza que nosotros le vamos a dar a través de la fe que nosotros demostramos tener como servidores de Él. Bueno, hermanos, hemos podido observar en el video cómo nuestro hermano pues nos menciona su testimonio a causa de las dificultades que muchas veces pueden presentarse en la vida y cómo nuestra fe es puesta a prueba. Ahora pues vamos a continuar con el punto número 2, que nos habla acerca de la confianza de Abraham. Nos dice que Abraham pues tenía toda la disposición de cumplir con el mandato que Dios le había en este caso pues dado, ¿verdad? Dios le había sugerido el hecho de sacrificar a su hijo. Nos dice la Escritura de que él se levanta de mañana. O sea, en ningún momento Abraham pudo dudar acerca de lo que Dios le estaba indicando. Vemos, a cualquiera de nosotros nos pudo haber pasado quizás tratar de retardar el momento y decir, bueno, no sé, no estoy seguro si es que esto es lo que verdaderamente Dios quiere para mí. Abraham no lo dudó, sino que temprano se levantó de mañana. Él tenía que cumplir con lo que el Señor le había encomendado, que era ir y ofrecer sacrificios al Señor, y en este caso era su hijo. Por eso que se levanta con toda la disposición de cumplir con lo cual el Señor le había encomendado. Y no es que él fuera insensible, no es que Abraham pues no tuviese sentimientos o no tuviese el amor para su hijo, no era eso, sino que Abraham lo que tenía era confianza en el Señor, confianza de que Dios podía hacer las cosas diferentes. Si él iba a ese lugar y entregaba a su hijo amado Isaac, un hijo que tanto había estado anhelando y esperando, porque como recordamos era ya de avanzada edad y él pues no había engendrado. Aparte, su esposa también era una mujer estéril, pero ahora se encontraba en esta situación. Se encontraba en este momento que era de prueba para él, donde su fe era puesta a prueba, donde su fortaleza, su carácter era puesto a prueba, pero ahora se encontraba en ello. Y él estaba deseoso de obedecer al Señor y confiando en que Dios podía hacer diferente todas las cosas. En el libro de los Hebreos nos habla acerca de ese momento cuando Dios le pide a su hijo Isaac. Pero él lo hace y dice, bueno, lo voy a entregar porque Dios me lo pide. Nos habla acerca de que él tenía la confianza, él tenía la esperanza de que si él se lo entregaba, pues Dios podía en aquel momento, pues ya quizás en el mismo momento o momentos después resucitar a su hijo Isaac. Sabía de que Dios no le iba a dejar así nada más en aquel momento, con aquel dolor, con aquella dificultad, con aquel pesar o aquel remordimiento de haber entregado a su hijo, sino que tenía la confianza en el Señor de que él podía hacer diferente las cosas. Es que cuando obedecemos al Señor, cuando le creemos al Señor, cuando confiamos en Él, Dios hace diferente todas las cosas. Dios no hace nada de manera antojadiza, o no es que Él quiera causarnos dolor, causarnos sufrimiento a nosotros. Él tiene propósitos claves para nosotros, hermano, hermana. Entonces, no debemos de desesperarnos ante el momento de crisis, ante el momento de la prueba, sino obedecer al Señor y confiar en Él en todo momento. Abraham estaba estable y perseverante en la decisión que él había de tomar, que era entregar a su hijo, llevar a su hijo para que fuese sacrificado. En ningún momento él dijo, bueno, no, me voy a resistir a lo que Dios me está pidiendo, así que Señor, lo siento mucho, pero lo que me pides no lo puedo hacer. No, no fue así, sino que él confiaba en el Señor, confiaba en las promesas que el Señor le había dado. Confiemos en las promesas del Señor. A veces es bien difícil en esos momentos difíciles de la vida, momentos donde nuestra vida es puesta a prueba, donde nuestro carácter, nuestra fe, momentos donde quizás se vuelve dificultoso nuestra vida y nos sentimos agobiados, nos sentimos turbados por lo que pueda suceder. Debemos de confiar en el Señor, que Él hará todas las cosas. Él tiene propósitos con nosotros, Él tiene propósitos de bien, propósitos de bendición para todos aquellos que hemos creído en el Señor. El confiar en Dios, Él es un elemento esencial en la fe verdadera.
Eso, el creerle al Señor es esencial, creerle a Él, porque si le creemos a Él, como dice la Escritura, todas las cosas serán posibles. Debemos de creerle entonces al Señor. Transmitámosles esta verdad a los asistentes, a los oyentes en cada una de nuestras células. El hecho de creerle al Señor, el hecho de confiar en el Señor, aun cuando las circunstancias pareciera que no son las adecuadas, no son las correctas. Pero Dios tiene planes con nosotros, Dios tiene propósitos con nosotros y Él habrá de cumplirlos siempre y cuando nosotros le creamos a Él y le obedezcamos también a lo que Él nos pide. No hay mejor cosa que creer en el Señor. Pareciera que muchas veces suele ser difícil, pero debemos de poner de nuestra parte también. Debemos de moldear nuestro carácter, fortalecer nuestro carácter en Él, sabiendo de que de Él proceden todas las cosas. Dios es bueno, Él incluso cuando las cosas quizás pudieran parecernos a nosotros complicadas, Él siempre llegará para alentarnos, para hacernos sentir de que Él está con nosotros, aun cuando estamos experimentando sufrimientos, cuando experimentamos la pérdida de algún ser querido, cuando experimentamos momentos difíciles, momentos de sacrificio. Dios estará siempre con nosotros en cada momento, pero lo importante es no dejar de creer, no dejar de confiar en el Señor, aquel que todo lo puede. Pasamos, hermanos, al tercer detalle, al tercer punto, y nos habla acerca de la fidelidad de Abraham e Isaac. Dice que mientras Abraham e Isaac estaban juntos en el monte Moriah, ahí fue donde de repente pues a Isaac pregunta, bueno, papá, ya tenemos la leña, tenemos listo el fuego, tenemos listo todo, pero ¿dónde está el sacrificio? ¿Dónde se encuentra? No lo veo por acá. Imagínense en aquel momento difícil para Abraham en este caso, decirle, hijo, es que el sacrificio eres tú. No fue así. En aquel momento él pudo quizás en aquel momento sentirse culpable y quizás decirle, hijo, cuánto lo siento, no te lo había dicho, pero ahorita pues el holocausto, el sacrificio serás tú, hijo mío. No lo dice de esa manera, sino que mostró en aquel momento su templanza, mostró su confianza en el Señor y le dices, hijo, el holocausto, el sacrificio, el Señor lo proveerá. Imagínense, hermano, aún en aquellos momentos, en aquel momento crucial donde ya se acercaba el momento para poder entregar en sacrificio a Isaac, él todavía se mantenía firme ¿en qué? En cumplir el mandato que Dios le había dado, que era sacrificar a su hijo. En ningún momento lo vemos dudando en aquel momento, aunque era un momento crucial, pero no vemos que él en aquel momento se pusiese nervioso y comenzase él a decir, bueno, Isaac, no sé cómo decírtelo, hijo mío. No, sino que él inmediatamente en aquel momento le dice estas palabras, el Señor proveerá, el sacrificio el Señor proveerá. Él estaba destinado a creerle al Señor, a confiar en el Señor y a obedecer el mandato que Dios le había hecho. Pero en aquel momento, cuando ya se disponía a sacrificar a su hijo, ahí donde el Señor le habla y le dice, detente, he visto tu fe, he visto cuánto me amas. Y el Señor pues impide que sacrifique a su hijo y de repente ven por allí enredado por los cuernos a un cordero. Ahí estaba el sacrificio. Es que así es Dios, Él hace cosas asombrosas, cosas maravillosas, cosas que nadie más las puede hacer, las hace el Señor. Cuán importante entonces es obedecer, cuán importante entonces es creerle al Señor, depositar nuestra confianza, hasta en el último momento ser fieles al Señor. Esto es importante porque si nosotros cumplimos con estos 3 pasos que ya acabamos de ver, hermano líder, que es lo que nosotros tenemos que intentar hacerle entender a nuestro pueblo, a nuestra gente que tenemos en nuestra célula, podemos darles a conocer que es aquí donde ellos serán bendecidos, donde Dios siempre traerá bendición. Él proveyó el sacrificio, Él proveyó en aquel momento el cordero. Mire, el sacrificio sustitutorio estaba allí en aquel momento. No tenía que ser sacrificado Isaac, sino que Dios ya tenía un cordero ahí preparado. Ese fue el momento crucial. ¿Pero fue por qué? Porque Dios así lo quería, porque Dios se lo sacó, que en el momento Dios lo inventó. No, Dios tenía todo preparado.
pero quería ver la fe, quería ver qué tanto le creía al Señor a Abraham. Y al final el Señor pues dice que Dios propició en aquel momento, o Dios en aquel momento pues proveyó lo que era aquel sacrificio, aquel cordero que estaba allí. En ese momento Isaac pudo haber mostrado resistencia, quizá en aquel momento cuando su padre le dijo, hijo, pues ya lo preparé todo y tú eres el sacrificio, cuando ya estaban realizando todo aquel momento de la ceremonia. Y pudo haber dicho, bueno, padre, ¿cómo es posible si esto no lo tenía en cuenta? Así que yo me resisto a ello, pero no lo hizo. No vemos a Isaac de esa manera, sino que también Isaac, confiando y creyendo en Dios como su padre, lo había hecho. ¿Qué mejor ejemplo le había dado, en este caso, Abraham a Isaac? Isaac no mostró tampoco resistencia en aquel momento, pero en ese momento Dios llega para sustituir aquel sacrificio y mandó a aquel cordero que se encontraba allí. Así es el Señor. Dios es maravilloso. Dios es fiel. Dios no nos deja abandonados a nuestra suerte, a nuestra fuerza, sino que Él siempre llegará en el momento justo, siempre y cuando nosotros le creamos a Él, le confiemos a Él y nos mantengamos en fidelidad hasta el último momento de nuestra vida. Creámosle al Señor entonces. Transmitámosles esta enseñanza a nuestra gente, a nuestros oyentes en nuestra célula, que la fidelidad ante todas las cosas es importante hacia el Señor. Esa fidelidad que mostró ¿quién? Abraham, y la mostró también su hijo Isaac, quien iba a ser en ese momento sacrificado. Vamos a la parte de la aplicación. Y nos habla acerca de que tanto Abraham como Isaac escucharon la voz del Señor cuando ya estaba todo preparado, cuando ya estaba todo listo para poder ejercer aquel sacrificio. Bueno, Dios habla y le da las indicaciones a Abraham y le dice, bueno, te conozco, he conocido tanto tu amor que tienes por mí, la fe, aquel creer, la disposición, que no se reservaba nada. Y es ahí donde Dios pues también provee aquel sacrificio, proveyó en aquel momento un cordero para que fuese sustitución, en este caso, de Isaac. Entonces, Dios es así, Dios es maravilloso, Dios es un Dios compasivo, un Dios benevolente, un Dios que siempre está presto para bendecirnos, para hacernos sentir bien. Él lo que quiere es nuestro bienestar. El Señor lo que quiere también de nosotros es nuestro bienestar, pero que también nosotros demostremos nuestra fidelidad hacia Él, nuestra fe, que le creamos a Él y nuestra obediencia a Él. Eso es lo que el Señor desea de nosotros. Entonces, eso es lo que vamos a presentarles este próximo sábado a nuestros hermanos que tenemos en cada una de las células. Estudie el tema, estudie la guía y usted verá que será de mucha bendición para cada uno de los hermanos que estarán asistiendo este día sábado o el día que usted pues tiene planeado hacer su célula. Oremos al Señor para que Dios pues esté obrando, Dios esté haciendo milagros y maravillas y que ese momento especial en el cual realizaremos la célula sea de mucha bendición. Dios bendiga a todos los hermanos líderes y lideresas que están en sintonía de este programa y que esperamos haya sido de mucha bendición para su vida. Dios les bendiga a todos. Que Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Después de este estudio que acabamos de escuchar, quiero recordarles que para ganar personas con eficacia se debe seleccionar a una persona específica para darle testimonio acerca de Jesucristo. Si es posible, se debe tomar en cuenta a aquellas personas que no rechazan el Evangelio, antes bien que sean personas que de buena voluntad puedan escuchar el mensaje de Jesucristo. Adelante, mis hermanos, que Dios les use en gran manera en cada una de sus células y que Dios les bendiga.